Y aquí la lectura que vamos a leer, que es en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, dice que Jesús estaba a las orillas del lago Genesaret. Y para que os empecéis a meter en la idea, era un escenario muy parecido a este. Habían multitudes allí que estaban escuchando a Jesús y estaban a la orilla. Jesús dio muchas de sus enseñanzas en una orilla. Y eso es especial. Eso es muy simbólico para precisamente donde estamos hoy, ¿no? Jesús quiere hablar a tu vida, quiere hablar a tu corazón y depositar un tesoro en ti. Ese tesoro se llama salvación, una vida nueva. Ese tesoro te lo ha dado Jesús por gracia, por amor, por misericordia. Y vamos a leer con mucha atención el texto que dice: estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Puedes ir imaginando la escena, ¿no? Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, que es el mismo Pedro, que para que todos lo sepáis: lleva la barca hacia aguas más profundas y echad allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Es decir, habían 4 discípulos allí. Bueno, en aquel momento no sabían que iban a ser discípulos de Jesús. Habían 4 personas y luego toda la multitud. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Bien, vamos a volver a analizar cada punto. Había una multitud siguiendo a Jesús. Jesús se tiene que subir a unas barcas que están en la orilla para dar la enseñanza, porque lo apretujaban. Y resulta que en esas barcas estaban Simón, que es Pedro, Andrés, y en la otra Jacobo y Juan, ¿vale? O Santiago y Juan. Y estaban allí y estaba enseñando. Y resulta que aquí en este momento es cuando Jesús elige a sus primeros discípulos. La palabra macetes del griego significa aprendices, es decir, discípulos. Todos nosotros somos aprendices de Jesús. Estamos aprendiendo constantemente de Él, porque necesitamos constantemente trabajar cosas dentro de nosotros. Necesitamos que se vayan cosas de nosotros. ¿Y qué mejor que tener el ejemplo de Jesús vivo en nuestra vida? Y mira, tú estás aquí un sábado soleado en una playa que podrías estar haciendo otras cosas, pero has decidido venir y escuchar este mensaje. Eso es ser discípulo de Jesús, o parte de ello. Buscar su enseñanza y aplicarla en nuestra vida. Y a estos discípulos Él va a instruir y adiestrar durante el camino. Y lo que el Señor hace con nosotros, nos adiestra para toda la vida, nos instruye para toda la vida, nos ayuda toda la vida. Porque la madurez total o plena no la vamos a alcanzar. Necesitamos, por tanto, estar constantemente aprendiendo. Necesitamos del Señor para que nos ayude,
para que nos guíe. Solo cuando estemos allí en la morada celestial vamos a ser plenamente como Él, perfectos. Pero aquí en la tierra podremos tener 60, 70, 80, 90 años y siempre vamos a necesitar un poco más. Siempre vamos a necesitar aprender más cosas, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que Jesús está allí, empezando a llamar a los primeros discípulos. Y ellos son personas que proceden de distintos contextos, trasfondos o situaciones. Pescadores, como ellos. Recaudadores de impuestos, como por ejemplo un Mateo, ¿no? Celotes, que era un grupo muy político, muy cerrado, incluso violento del judaísmo, como Simón. Y personas corrientes, comunes y corrientes. Aquí cada uno podemos tener diferentes contextos, diferentes situaciones, pero Jesús nos está llamando a todos. Sin importar nuestra imperfección, nos está buscando, nos está llamando. Y Él está a la orilla, llamándote, diciéndote, sígueme, heme aquí. Y en estas escenas de llamamiento, Jesús toma a pecadores y los transforma en instrumentos para el propósito de Dios. Reciben el perdón del cielo y son equipados para mayores cosas. Y tú puedes decir, pero es que yo he sido una persona terrible, pero es que yo he hecho esto, lo otro, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Jesús no está viendo eso. Jesús está viendo lo que viene, el potencial que hay en ti, esa transformación que procede de Él, tu obediencia, tu entrega, que es la clave para ser un buen discípulo. Volviendo después al texto, vemos que después de impartir la enseñanza, Jesús le pide a Pedro que desatraque y vaya a pescar. Y esto lo podemos ver como una ironía. ¿Por qué? Porque tenemos al hijo de un carpintero, predicador itinerante, diciéndole a un pescador profesional que es hora de ir a pescar. Y claro, para ellos no tiene sentido, es ilógico, porque resulta que han pasado toda la noche y no han pescado nada. Se han esforzado y no hay nada. Y de repente llega una persona y les dice, vuelvan otra vez a pescar y verán. Para ellos no tiene sentido. Al igual que para nosotros, puede que muchas cosas que Jesús nos diga no tengan sentido. Porque ¿qué ocurre con nosotros? Estamos llenos de ruidos, llenos de circunstancias o de vivencias, experiencias o situaciones que nos dicen, no, pero es que eso no tiene sentido, no tiene lógica. Pero es que no pasa nada porque tu lógica no es la misma que la del Rey de Reyes. Y Jesús estaba dando unas instrucciones que tenían que seguir. Solo tenían que seguir esas instrucciones. Nosotros solo tenemos que seguir sus instrucciones. Y veremos el milagro. Veremos el portento, lo sobrenatural en nuestras vidas. Y Pedro está observando las condiciones que no eran las más propicias para pescar. Pero no obstante, ¿qué ocurre con Pedro? ¿Qué hace él? El texto nos dice que él obedece. Debido a que Jesús se lo pide, Pedro accede a echar las redes. Y esto da una clave también importante en Pedro. Y es que responde a la dirección de Jesús. Es decir, hay obediencia. Aunque rompiera la lógica de Pedro, de Andrés o de los que estaban allí, obedecen. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aunque rompamos nuestros propios esquemas, aunque rompamos nuestra propia lógica o lo que sea, si Jesús lo dice, hazlo. Esa es la clave. Si Jesús lo dice. Que tu lógica se ve invadida por la duda, la razón, lo que tú estás viendo. Dices, no, pero es que no es lógico, no tiene sentido, no importa. Si para Jesús lo tiene, obedece. Ese es lo que hay que hacer. Y ellos se lanzan
y obedecen. Y esa es una de las características más importantes de un discípulo de Jesús, la obediencia. La obediencia. Cuando obedecemos al Señor, estamos cumpliendo su palabra y está menguando nuestro yo, nuestro ego, para que Él resplandezca, para que Él sea levantado, exaltado en nuestra vida. La obediencia nos va a abrir muchas puertas en el reino de Dios. El camino, incluso en nuestro diario vivir, en el mundo en el que estamos, nos va a ayudar a permanecer firmes a su palabra. Por lo tanto, no podemos despegarnos de este elemento tan especial que es la obediencia. Y vemos que el esfuerzo da un fruto. Y no un fruto cualquiera, sino que casi excesivo. Resulta que la barca queda tan llena de pescado que comienza a hundirse. Cuando ellos ven esto, los discípulos, imagínate si no rompió sus esquemas. Para su lógica era que no iban a encontrar nada. De hecho, llevaban toda la noche sin encontrar nada. Estarían ya cansados, exhaustos. Pero se llena de tal forma que comienza a hundirse. Hay una respuesta, un milagro, cuando respondemos al llamamiento, a la orden de Jesús. Y dejando la tarea de salvar su barca y recoger el pescado, Pedro entonces se postra delante de Jesús. ¿Sabéis por qué se postra? Y le dice, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Porque vio el milagro, se dio cuenta, tuvo revelación de que el Hijo del Hombre estaba ahí, en esa barca. Cuando tenemos un encuentro con el Rey de Reyes, también tenemos revelación de nuestra propia naturaleza pecaminosa y nos humillamos. Cuando tenemos un encuentro con el Rey de Reyes, entendemos nuestra situación tan dañada y estropeada. Y es lo que estaba experimentando Pedro aquí y se postra delante de Jesús y pide perdón. Eso es una respuesta de arrepentimiento, de perdón en Pedro, porque reconoce, pero yo ¿cómo puedo estar aquí delante del Rey de Reyes? Y entonces tiene convicción de pecado, tiene convicción de que algo anda mal en su vida y necesita a ese maestro en él, necesita a ese Mesías que lo limpie, que lo perdone. Amén. Con palabras llenas de respeto y asombro le pide a Jesús que se aparte de él. No se siente digno de esta bendición o de su amistad. Aquí este querido Pedro que representa a muchos de nosotros, ¿verdad? Es un encuentro con su dignidad y realeza, y eso marca un antes y un después en la vida de los discípulos y en nuestra vida. No podemos seguir siendo iguales, sino que hay una diferencia. Somos llamados a lo nuevo, a ser nuevas criaturas, nuevas personas en Jesucristo. Pero por eso hay que tener un encuentro vivo y real. Pero ¿cómo lo puedo tener? Acércate a Él. Responde a su voz. Cuando Él te diga, sígueme, tú síguelo. Y te vas a dar cuenta que vas a tener convicción de pecado, de anhelar una renovación, de anhelar un nacimiento nuevo, de anhelar una vida nueva en Cristo Jesús. Y resulta que la profunda impresión y sensación de indignidad que experimenta Pedro es una reacción muy común cuando alguien tiene una verdadera revelación en su propio espíritu de la presencia de Dios. Necesitamos un encuentro así, un encuentro real, un encuentro sincero, para que haya un antes y un después en nuestra vida. Pedro no se da cuenta de que admitir la propia incapacidad y pecado en él es la condición previa necesaria para el servicio, para lo que iba a empezar en él, que es ser un discípulo. Y él está allí con humildad, humillado delante del Rey de Reyes,
confesando su necesidad. Por eso es tan importante la confesión, el arrepentimiento, apartarnos de nuestras malas obras. ¿El arrepentimiento qué es? Es que si yo llevo un rumbo, luego lo empiezo a llevar rumbo contrario. Es dejar de hacer lo malo, es dejar de hacer esas cosas que me apartan, me alejan del Señor. Por eso, el arrepentimiento es importante en nuestras vidas. Es una herramienta para nosotros y no debemos dejar de aplicarla. Y la humildad siempre es el ascensor que nos eleva a la grandeza espiritual. Tenemos que ser humildes para reconocer nuestro pecado. Porque hay personas que dicen, no, pero es que yo no hago nada malo. Tómate unas pastillitas de humildad y empieza a reconocer que verdaderamente algo hay por ahí guardadito. Es más, a Jesús no lo vamos a engañar. Él conoce quiénes somos. No podemos engañarle. Tenemos es que llegar a Él con un arrepentimiento genuino desde lo más profundo de nuestros corazones. Y entonces vemos después de esta respuesta de todo lo que está ocurriendo allí que Jesús llama a Pedro a concentrarse en el proceso de rescatar personas del peligro de este mundo caído o pecaminoso. A diferencia de los peces que se capturan para el consumo humano, Pedro ahora tiene la tarea de pescar personas. No cambió mucho su labor o su trabajo. Antes era un pescador de peces, pero ahora va a ser un pescador de hombres que va a traer para el reino de Dios. Sus herramientas de trabajo no serán ya barcas ni redes, sino la palabra de Dios para atraer, para llevar a los pies de Jesús a multitudes. Y luego vemos que allí Pedro, Andrés, Santiago, Juan responden al llamamiento de Jesús, dejándolo todo y siguiéndole. Y esa es la clave. Dejamos todo para seguir a Jesús. Y no es que tú ahora vendas tu casa, te pongas a vivir en un puente. No, dejar todo es dejar nuestro pasado pecaminoso o lejos de Dios. Dejemos eso, dejemos esa antigua vida y acerquémonos a Jesús en arrepentimiento y sigámosle. Porque en Él vamos a encontrar la vida eterna y vida abundante. Amén. Y esa era la enseñanza que os quería compartir. Espero que reflexiones en ella y que sientas ese llamado de parte del Señor para tu vida, para que también te hagas un pescador de personas que los lleva a los pies de Jesús. Amén.